Disney se ha proclamado como una de las empresas de entretenimiento más poderosas e influyentes del mundo, con la capacidad económica, cultural e ideológica de generar éxitos y referentes cinematográficos que repercutan no solo en sus ganancias financieras, sino en su propia popularidad. Sin embargo, hasta la empresa más poderosa se tiene que ver en ocasiones con la necesidad de cancelar proyectos, ya sea por redituabilidad, por la imagen y política de la empresa o simplemente por la falta de interés. El día de hoy veremos los casos de proyectos cancelados por Disney que muy seguramente nunca verán la luz. Gigantic sería el nombre de una película animada musical. Esta sería la producción número 57 basada en un clásico, la cual sería una adaptación del cuento Jack y las habichuelas mágicas. La producción de esta película iniciaría en el año 2013. La película fue presentada por John Lasseter en la D23 Expo del año 2015, donde se podía ver material de su producción, como storyboards y arte conceptual. Raymond Percy le mostró la trama del filme al público, la cual se basaría en lo siguiente. Establecida en España durante la era de la exploración, la película sigue a Jack mientras descubre un mundo de gigantes escondidos entre las nubes. Jack se hace amigo de la gigante Inma, quien tiene 11 años, mide 60 pies de altura, es imperativa, luchadora y tiene mucho que controlar, además de que ésta trata al pequeño Jack como a un muñeco viviente. Si bien se tenía planeado originalmente que la película fuera estrenada el 21 de noviembre del 2018, esta sufrió de varios retrasos, teniendo como última fecha de estreno el Día de Acción de Gracias del año 2020. Sin embargo, el 10 de octubre del 2017, el presidente de Disney Company, Ed Catmull, anunció a través del periódico The Hollywood Reporter que la producción del film había sido cancelada. Las razones hasta ahora son desconocidas, aunque se rumora que se debió a diferencias creativas. Otros medios teorizaron que fue debido a que se temía que fuera un fracaso taquillero. Dado su avanzada producción, se desconoce hasta dónde fue acabada la película. La compañía, en los últimos años, no ha liberado más material además del presentado en la D23 Expo. Es probable que el material de producción aún esté en posesión de Disney, pero por razones desconocidas, este no ha salido a la luz. Entre el poco material que se conoce estarían storyboards, artes conceptuales y una canción titulada Little Men, la cual, según el portal Oh My Disney, fue presentada a algunas personas durante la D23, cuya letra relataría el encuentro entre Jack e Inma. Sin embargo, el hecho de tener una canción ya planeada significa que la película estaba ya muy avanzada. Una cuenta de Twitter llamada The Disney Insider, la cual afirma ser una fuente confiable, escribió que Disney aún planea hacer la película y que la misma tenía como fecha de estreno algún momento del 2022. Sin embargo, el mismo carece de veracidad y ninguna persona dentro de la compañía o que trabajara en la producción lo ha confirmado. Frady Cat fue una película animada de comedia y acción, dirigida por John Musker y Ron Clements. La película habría sido lanzada en el año 2009, pero fue cancelada en el 2005. Se trataría de una parodia de las películas de Alfred Hitchcock y del cine policial negro. Oscar y Corina eran unas mascotas malcriadas que vivían una vida fácil en apartamentos de Londres. Un día, la mascota de unos vecinos desaparece y Oscar se vuelve el principal sospechoso, por lo que él y Corina van en una misión para buscar al verdadero culpable y limpiar su reputación. La idea inicial fue presentada en mayo del 2004, pero David Staten, entonces presidente de Walt Disney, no vio un aspecto comercializable en la película, ya que este sentía que los niños no reconocerían las referencias a Alfred Hitchcock. Al parecer, estas son muy necesarias para el desarrollo de la trama. En otras palabras, podía ser poco interesante para el público infantil, por lo que los ejecutivos no vieron factible con su continuación. El proyecto fue cancelado y hasta el momento se desconoce hasta qué punto de la producción se alcanzó. Solo se ha filtrado el arte conceptual.
Kingdom of the Sun, una película que se estrenaría en diciembre del año 2000. El protagonista es Pacha, un pastor de llamas de 18 años interpretado por Owen Wilson. Pacha se encuentra con el emperador Manco, que luce idéntico a él, y deciden cambiar de lugar para dejar que Manco tome un descanso de sus deberes reales. Un complot romántico involucra a Nina, la prometida de Manco, que se enamora de Pacha. Mientras tanto, Manco está con la mujer de Pacha, Mata, que la ayuda con los quehaceres de su hogar. Isma, una hechicera y miembro de la corte real que anhela ser joven y hermosa como años antes, crea un plan para bloquear el sol. El personaje Kronk, que aparecería en las locuras del emperador, no existía en esta primeriza versión. El clímax implicaría que Pacha y Manco se unen para deshacer los planes de la bruja, que finalmente es asesinada por el sol. La película tuvo varios retrasos y a los ejecutivos no les gustaba. Finalmente se decidió desechar la trama y reelaborar fuertemente la película, en lo que finalmente fue conocido como Las locuras del emperador. Se sabe que la película estaba animada y completada en un 20%, pero solo se han filtrado escenas de pocos segundos a través del documental The Sweetbox. Además de la trama que se desechó, se sabe que 3 canciones ya completas para la película fueron realizadas. Una de estas canciones fue Snuff of the Like, que se incluyó como extra en la banda sonora de Las locuras del emperador, a pesar de no aparecer en la película. Esta incluso cuenta con un doblaje al español latino. I spend pretty much the whole movie as a llama. The Search for Mickey Mouse es un largometraje de animación del 2002 cancelado en el estudio de Disney en Florida, realizado como celebración del 75 aniversario de Mickey Mouse. Se dice que la película involucra a Mickey, quien es raptado. De esta forma, Minnie Mouse contrata a Basil of Baker Street, un ratón detective de los cuentos clásicos, para así ayudar a encontrarlo. Ahora, Minnie, Basil, el pato Donald y Goofy tienen que viajar por el mundo para encontrar a Mickey, y de igual forma que en Quién engañó a Roger Rabbit, encontrar a un personaje de cada película animada de Disney que existía en esa época. Varios de estos personajes que harían crossovers durante el film serían Alicia, Aladdin, Peter Pan, entre otros. Ese mismo año 2002 no se había revelado ninguna información nueva sobre la película, excepto por el hecho de que se especuló que esta sería en CGI, con un Mickey digital que se había utilizado en imágenes de prueba para un próximo proyecto de DVD que estaba programado para ser lanzado en el 2004, y se especuló que este sería The Search for Mickey Mouse. Sin embargo, se mostró que muchos estaban equivocados, ya que en su lugar se usó esta película CGI llamada Mickey Tries Up on a Christmas, y para la atracción de Walt Disney World Mickey's Speller Magic. Se rumoreaba que el proyecto se canceló hasta un día no especificado en el 2005, cuando Walt Disney Radio informó que la película se estrenaría en el 2012 y sería la producción número 50 animada de Walt Disney Animation Studio, lo que devolvió una nueva esperanza a esta película. Sin embargo, esa película número 50 fue Enredados el año 2010, lo que demuestra que este rumor fue totalmente falso. Hasta el día de hoy no se han publicado imágenes ni capturas de pantalla de esta película. El blog Jump Hill Media informó el 19 de diciembre del 2002 que la película fue totalmente cancelada de forma oficial por Walt Disney Studios y que en su lugar, esta produjo Los Tres Mosqueteros. Roger Rabbit 2, The Toon Platoon y Quién descubrió a Roger Rabbit fueron películas que se planificaron para ser precuelas de la reconocida película del 88 que combinaba la animación con el live action Quién engañó a Roger Rabbit. La idea de una precuela fue tratada por el equipo de producción alrededor de finales de los 80s, después del estreno de la primera película,
pero por varios motivos, ninguna de estas opciones terminó su desarrollo. La primera idea para una precuela se tituló Roger Rabbit 2: The Toon Platoon, enfocado durante la Segunda Guerra Mundial. La historia podría haber involucrado a un joven Roger Rabbit rescatando a Jessica Rabbit de los nazis y terminando con una revelación de que el padre de Roger es el mismo Bugs Bunny. Sin embargo, Steven Spielberg decidió cancelar el proyecto luego de trabajar en la lista de Schindler, pensando que la caracterización humorística de los nazis pudo haber sido una falta de respeto a las víctimas del Holocausto. El guión completo de esta primera versión y de esta primera idea está completo en línea. A finales de los 90s, la idea para la precuela de Roger Rabbit fue traída de vuelta a la vida, con Steven Spielberg de nuevo a cargo. Sin relacionarse con los nazis, esta vez la nueva idea para la precuela se titularía ¿Quién descubrió a Roger Rabbit? Y su historia ahora se enfocaría en el ascenso de Roger a la fama en Broadway y Hollywood. Este nuevo proyecto incluiría animación CGI, así como mezclar actores en vivo y animación tradicional. Debido a que el presupuesto del proyecto fue bastante alto, así como algunas de las políticas del estudio que podría dificultar su desarrollo en ese entonces, este proyecto fue descontinuado. Una prueba de animación de 10 segundos del año 1998 se filtró a internet. El corto destacaría a un rampante Roger Rabbit con una animación en CGI, diferente a la de la primera película. Adicionalmente, en el 2009, hubo rumores de que una secuela de Roger Rabbit estaba siendo producida por Robert Zemeckis, pero estos rumores aún no fueron confirmados, y nada de estos mismos han salido hasta ahora. El día 22 de enero del 2021, el guión de ¿Quién descubrió a Roger Rabbit? Fue encontrado por el usuario de la Lost Media Wiki Yoshi Killer 2S, luego de adquirirlo de un coleccionista de guiones. Academia de Princesas fue un corto que mostraría a las heroínas de las películas, tanto conocidas como las olvidadas, que incluían a personajes de Disney y Pixar interactuando entre sí en un mismo escenario. A través de arte conceptual, se sabe que una niña disfrazada de princesa habría sido la protagonista de dicho corto, y según algunas fuentes, se dice que la propia academia era una especie de internado. El motivo de su cancelación se debe al cierre del estudio de animación tradicional en el año 2013, provocando que los animadores dejaran este proyecto almacenado. Hasta ahora, solo se tiene arte conceptual y storyboards en un perfil de DeviantArt de uno de los animadores. A pesar de todo lo que se tiene, los involucrados se han mantenido callados sobre el proyecto. No se ha podido filtrar el guión de este. American Duck fue una película animada dirigida por Chris Sanders prevista a estrenarse en el 2007. La trama era la siguiente. Henry es un famoso perro actor que actúa en una serie donde es un agente secreto. Tras desmayarse en una escena de riesgo, despierta en un tren a 2000 millas lejos de su hogar. Durante el viaje de regreso, conoce a un gato de un solo ojo y un conejo radiactivo. Todo mientras él sigue creyendo que está en la televisión. Disney consideró que la película era muy surreal y oscura, por lo que John Lasseter, director creativo de la compañía, dio algunos consejos a Chris Sanders para mejorar el guión. Sin embargo, Sanders se rehusó a seguir estos consejos, a punto de dejar el proyecto abandonado. La película sufrió tantos problemas en su producción, así como diferencias creativas entre Sanders y Disney, que provocaron la recreación del proyecto por parte de Chris Williams y Byron Howard, quienes convertirán esta película en lo que hoy se le conoce como Bolt, una versión más amigable e infantil estrenada en el año 2008. No se conoce qué tanto de la producción original se llegó a realizar, o si esta sigue existiendo tras la realización de Bolt. En una conferencia del año 2005, fueron mostrados 17 segundos de la película, así como mucho arte conceptual. Sin embargo, no se tiene nada más. Newt iba a ser una película de Pixar Animation Studios.
hubiera sido el 14º largometraje de este estudio, lugar que fue tomado en última instancia por la película Valiente. La película fue originalmente programada para ser lanzada en el verano del 2011, pero fue reprogramada para el año del 2012 y desde ahí fue sustituido por Valiente en el horario de estrenos de películas de Pixar. Sin nueva fecha de lanzamiento, el proyecto fue cancelado. La trama se desarrollaba cuando los últimos tritones patiazules, masculino y femenino en el planeta, se ven obligados a estar juntos por la ciencia para salvar la especie. Sin embargo, estos no pueden soportarse el uno al otro. Ese es el problema que enfrentan Newt y Brooke, protagonistas de la película, que deben permanecer juntos ante la adversidad. En los anuncios oficiales de abril del 2010, Disney y Pixar no proporcionaron ninguna fecha de lanzamiento actualizado para la película Newt. Además, la película fue retirada de la enciclopedia oficial de Disney. Un mensaje sin firma, recibido de dirección de correo electrónico como Smith, declaró que la película fue totalmente cancelada. Este mensaje, junto con los comentarios de otros expertos en la industria, dieron lugar a la especulación de que la película en efecto había sido cancelada. El líder en animación de Disney y Pixar, John Lasseter, no quiso hacer comentarios, pero una fuente separada desde dentro del estudio señaló que Newt fue cancelado para permitir a equipos creativos centrarse en otros próximos proyectos. Algunos rumores especulan que la verdadera razón para la cancelación de esta película es el enorme parecido de la historia con la película Río del 2011 producida por Fox, ya que muchos tomarían la trama de Newt como un plagio. Sin embargo, nada de esto ha sido aclarado hasta ahora. King of the Elves era una película animada por computadora que se convertiría en el clásico de Disney número 59. Esta película estaba basada en el libro de 1953 escrito por Philip Dick llamado de igual forma King of the Elves. Si Disney fuera fiel al libro, el argumento de la película se trataría acerca de una banda de elfos y un enano que viven en Mississippi. Un humano llamado Calder se convierte en su rey tras salvar a los elfos de un fiero troll. Originalmente iba a ser estrenada en el año del 2012, pues el film fue anunciado en el año de 2009. En julio de 2010 se dijo que la película sería dirigida por Chris Williams, el co-director de Bolt. Luego se anunció que la producción empezaría hasta el año 2013 junto a la película La Reina de las Nieves, que después fue nombrada como Frozen. La producción de la película tuvo varios problemas internos y Chris Williams siguió con otros proyectos alternos. Mientras King of the Elves no sea del todo cancelada, se seguirá viendo como un proyecto en pie. Sin embargo, es más que obvio la falta de interés en este proyecto, por lo que quedó completamente abandonado. Wildlife es una película animada CGI cancelada de finales de 1999 y el año 2000. Dirigida por Howard Baker y Roger Gould, la película habría sido una reminiscencia de la cultura pop estadounidense de la década de 1970 y habría rendido homenaje a figuras populares de la época. La trama de la película consistía en Red y Kitty tratando de encontrar a una nueva estrella para su club Wildlife, un elefante parlante que encontraron en un zoológico. Después de un accidente en el escenario donde es electrocutada por cables, instantáneamente se transforma en una diva cantante y se vuelve rica y famosa para el deleite de Red y Kitty. Sin embargo, ella pronto se cansa de su nuevo estilo de vida y desea regresar al zoológico, lo que eventualmente causa complicaciones para Red, Kitty y ella. Wildlife comenzó la producción en el año 1999. En palabras de Jim Hill, los directores esperaban crear algo que realmente derribara la competencia. Querían que Wildlife tuviera un toque maduro y escribieron algunos chistes orientados simplemente para adultos. Sin embargo, las personas que trabajaban en la película, especialmente los animadores, a menudo se preocupaban de que Disney no quisiera estrenar la película.
Este miedo constante se hizo realidad cuando Roy Disney, entonces vicepresidente de la Junta, vio el carrete de presentación en otoño de 1999 y declaró que estaba consternado por el humor maduro, en particular por una broma en la que se involucraban dos personajes que eran abiertamente homosexuales. El estudio encargado, llamado The Secret Lab, había producido previamente la película CGI del año 2000 Dinosaurio junto a Disney, pero después de que Wildlife fuera cancelada, esta compañía cerró para siempre. Aunque el arte conceptual de la película se ha puesto a disposición a través del libro del 2008 sobre películas animadas de Disney canceladas, nunca se ha lanzado al público ninguna grabación de la película y nunca se han filtrado imágenes o videos del carrete de presentación. Se desconoce también qué tan avanzada estaba la película al momento de ser cancelada. Morgan Ghost es una película de dibujos animados inédita de Disney, fechada alrededor del año 1939. Debía ser la primera película en presentar el rediseño de Mickey Mouse, que eventualmente debutaría en la película The Pointer, un corto publicado más tarde en ese mismo año. En algún momento se suponía que iba a ser un largometraje, que habría sido el primero en presentar juntos a Donald, Mickey y Goofy, algo que pasó después con el largometraje Fun y Fancy Free. Mickey, Donald y Goofy son los dueños de una pequeña taberna en un pueblo de Nueva Inglaterra, llamado Fish Heaven. Un loro los busca huyendo de un pirata llamado Black Pete, ya que éste sabe dónde se encuentra el tesoro del pirata Henry Morgan. De ahí se desenvuelve una aventura en el mar, en busca de la isla del tesoro. Aunque nunca se convirtió en película, la historia fue retocada y los storyboards fueron transformados en un cómic de 1942 llamado El Pato Donald encuentra el tesoro del pirata. En la película Piratas del Caribe se presentan varias referencias como homenaje a esta historia. Aún al día de hoy se desconoce la razón por la que este largometraje fue cancelado. Shadow King iba a ser una película escrita y dirigida por Henry Selick, el gran director de películas de animación stop motion que cayó en el olvido tras estrenar su más popular cinta, Coraline, del año 2009. Selick enseñó el guion de The Shadow King a The Walt Disney Company en el año 2010, exigiendo ser el director de la película y que ésta fuera realizada también en stop motion. Disney no solo aceptó, sino que le hizo un contrato por un total de 4 largometrajes. Un año después, Selick se pondría manos a la obra con el diseño de los personajes y con las labores de casting para los roles principales. Las expectativas estaban por las nubes y todo respetable fan de la animación esperaba la vuelta a la pantalla grande del director que había creado James y el melocotón gigante en el año 1996. Así, prevista para octubre del 2013, en agosto del 2012 la compañía Walt Disney decidió cancelar el proyecto debido a los sobrecostes de la producción, dejando colgado un proyecto en el que se habían invertido más de 50 millones de dólares. Sin embargo, dejaron que Selick buscase otras productoras con las que pudiera finalizar este largometraje. En febrero del 2013 se anunció que The Shadow King había pasado a la productora alemana K5 International, con Henry todavía a bordo del proyecto. Sin embargo, el tiempo pasó y lo último que se sabe es que Henry sigue buscando financiación para poder terminar este proyecto. Cinco meses después de terminar su trabajo en Mulan, Barry Cook comenzó a desarrollar una propuesta para una película animada basada en un cuento que había escrito anteriormente, llamado El fantasma y el regalo, que involucraba a 3 niños y un fantasma que ayudaban a una pareja de apalaches a reunirse. Sin embargo, la idea fue rechazada tanto por Michael Eisner, el director ejecutivo de Disney, como por Thomas Schumacher, el entonces director de Walt Disney Feature Animation.
Esto se debió a que Eisner pensó que la historia necesitaba más conflicto, mientras que Schumacher pensó que el elenco era demasiado humano y que la película sería mejor en live action. Debido a eso, reestructuró la historia a lo que se conocería como My Peoples. La animación de My Peoples debía ser una mezcla de CGI y animación tradicional con las muñecas generadas por computadora, mientras que los fondos y los personajes humanos serían dibujados a mano con animación tradicional. La razón por la que Cook quería que la película estuviera animada de esta manera era porque no le gustaba el aspecto de las películas actuales, que estaban completamente generadas por computadora, ya que parecían demasiado simples en las palabras del creativo. Ambientada en Appalachia, Texas, en la década de 1940, My Peoples iba a contar la historia de dos familias enfrentadas, los Harper y los McGee's, cuyos dos hijos, Elgin y Rose, se enamoran. A pesar de que incluso llegó a contratar actores de doblaje, así como músicos para esta película, fue descartada a favor de Chicken Little en el año 2005. El estudio cerró un año después, imposibilitando para siempre la continuación de este proyecto. Mort fue una película animada propuesta que se habría basado en la novela de Terry Pratchett del mismo nombre. Habría sido dirigida por John Musker y Ron Clements, los directores de la película del año 2009, La princesa y el sapo. La historia sigue a la muerte, quien saca a un niño llamado Mort de su vida en la granja y le enseña a recolectar almas. Había rumores de que Disney estaba desarrollando el proyecto en el año 2010 y en el año 2016 se divulgaron piezas de arte conceptual de la ex animadora de Disney, Claire Kane. Sin embargo, los derechos de las novelas de Discworld se vendían como un paquete y Disney no estaba dispuesto a optar por la franquicia completa, por lo que esta se tuvo que cancelar. Como resultado, Musker y Clements terminaron produciendo otra película animada titulada Moana, estrenada en el año 2016. En la década de los años 2000, Disney Toon Studios comenzó a desarrollar una precuela animada por computadora de Blancanieves y los 7 enanos, titulada únicamente como Los 7 enanos. El director Mike Disa y el guionista Evan Spilotopoulos presentaron una historia que explica cómo se conocieron los enanos y cómo la reina malvada tomó el trono del padre de Blancanieves. La respuesta al discurso de la película fue abrumadoramente positiva y la presidenta de Disney Toons, Sharon Morrill, estuvo de acuerdo con la visión de Disa y de Spilotopoulos para la precuela, dándole rienda suelta a su control creativo. Con grandes expectativas, Disney comenzó a planificar 3 secuelas animadas por computadora de esta serie de enanos. Las películas seguirían el regreso de los personajes principales a sus familias y amigos después de la muerte de la reina malvada en Blancanieves. Según Disa, la gerencia de Disney Toon cambió la precuela para centrarse en cómo Duppy perdió la voz al presenciar la muerte de su madre. Esto llevó a Disa, quien encontró que esta idea era demasiado oscura e inadecuada para la historia en la que había estado trabajando en ese momento, a abandonar ese proyecto debido a las diferencias creativas que tuvo con Disney Toon. Después de que Disney comprara a Pixar en el año 2006, John Lasseter, el nuevo director creativo de Disney Toon, canceló esta película y por lo tanto las demás precuelas que se tenían vistas. All right, Dopey. It says right here that you talk in our new movie. See? You got all the best lines. So you got to talk.
Darn it, you're not wrecking my big comeback. I'll get you to talk. Just read the card, you dopey dwarf. Yay, dopey! Give me a D. Yeah. This might be the problem here. You got a frog in your throat. Talk, damn you! The rain in Spain falls mainly on the plain. Bernie, I'm a professional. I can't work like this. Say hello when you pick up the phone, you idiot. Oh, please, 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 please. Why, yes, Mr. Grumpy. I would love to speak in our new film. Fine, don't talk. See if I care. This Christmas, the legend... Catfish Band fue una película animada de Disney inacabada y cancelada que se habría estrenado para el año 1981. A fines de la década de 1970, Walt Disney Studios dio luz verde a la adaptación de Catfish Band de los libros de Ben Lucy Burman, que contenían historias sobre varios animales de los pantanos que vivían a lo largo de las orillas del río Mississippi. Ken Anderson encabezó este proyecto con arte conceptual del artista Walt Peregoy y un trabajo de historia que se completó y realizó antes de que la película fuera archivada por motivos totalmente desconocidos. Un letrero que dice Catfish Band se puede encontrar cerca del final de Splash Mountain en Disneyland, probablemente haciendo referencia a esta película que nunca vio la luz. En mayo de 2002, Disney anunció una adaptación de Los Tres Cerditos basada en el libro de David Weisner con el mismo nombre. La trama sería la misma de la historia original, pero con más contenido agregado. En el año 2003, Disney anunció que había conseguido escritores y que la película sería una combinación de animación tradicional y animación por computadora. Sin embargo, no hay una explicación clara de por qué fue descartado este proyecto. No ha habido actualizaciones sobre lo que será la película desde que fue cancelada. Solo se conservan pocas imágenes de este proyecto. Where the Wild Things Are fue una película de animación cancelada basada en el libro del año 1963 de Maurice Sendak que llevaba el mismo nombre. Iba a ser dirigida por John Lasseter, quien se fue a trabajar años después para Disney. Disney originalmente poseía los derechos cinematográficos de la serie Where the Wild. Por ahí del año 1983 se llevó a cabo un experimento inicial de animación por computadora. Los fondos iban a ser en CGI y los personajes serían animados tradicionalmente. Así es, un intento de animación CGI en inicios de los años 80. Sin embargo, debido al hecho de que iba a ser demasiado caro y la dificultad de convertir el libro de 40 páginas en una película, este proyecto se vio abandonado. Esta película de prueba fue lo más lejos que llegó la adaptación, ya que luego Universal adquirió los derechos en el año 2001. Desde entonces, el libro ha sido adaptado a una película de acción real por la empresa Legendary Entertainment en el año 2009. Este ha sido llamado el primer cuento de hadas de Escocia, y es una balada que cuenta la historia de un hombre llamado Tam Lin, que es rescatado por su verdadero amor de la reina de las hadas. Michael Eisner, productor de la película, estaba en una lucha corporativa con Roy Allers, escritor y director de esta misma. Roger Allers se mudó a Sony Pictures Animation para trabajar en la película Open Season, que es la primera película del estudio de Sony Pictures Animation, lo que terminó por acabar con este proyecto.
No se conoce ni siquiera el arte conceptual, por lo que el proyecto pudo quedarse únicamente como una mera idea. Dumbo 2 fue la secuela planeada de Dumbo, que fue dirigida por Robert Ramírez. Estaba previsto que se estrenaría en el año 2001, pero se retrasó muchos años hasta que John Lasseter canceló la producción después de ser nombrado CEO de Walt Disney Animation Studios a principios del año 2000. Teniendo lugar específicamente un día después de los eventos de la primera película, la historia habría involucrado a Dumbo, Timothy Mouse y una gran cantidad de otros animales bebés, cada uno de los cuales representaba una etapa diferente de la infancia, separándose en la ciudad de Nueva York. Mientras trataban de encontrar el camino de regreso, cada personaje aprendió a solucionar sus propios problemas. Dumbo 2 también trató de explicar lo que le sucedió al padre de Dumbo. Se dice que algunas de las ideas de esta película fueron utilizadas para la creación del live action del año 2019 de nombre homónimo al personaje. Disney literalmente creó un anticipo en video para esta secuela como extra del DVD del 60 aniversario de Dumbo sacado en el año 2001. Este anticipo es lo único que se puede obtener de este proyecto cancelado. Esta fue una de varias películas en desarrollo anunciadas por Jeffrey Katzenberg en el año 1992 con el reconocido proyecto de una pequeña película llamada Pocahontas. En ese entonces, Katzenberg describió Swan Lake como una historia original acerca de la mitología de los dragones. El proyecto fue abandonado cuando no se pudo llegar a un acuerdo con el antiguo director y animador de Disney, Richard Rich. Rich, por supuesto, procedió a crear The Swan Princess con su propio estudio de animación en el año 1994. Esta película de Disney estaba basada en una obra de teatro francesa anterior a la Primera Guerra Mundial llamada Chanticleer. La historia es acerca de un vanidoso gallo que, debido a las creencias de los demás animales de la granja, decía que gracias a su canto es que el sol salía cada día. Sin embargo, con la llegada de unas criaturas nocturnas encabezadas por un zorro, se monta una especie de circo que distrae a los animales de la granja para ser devorados. Es así como al paso del tiempo, el gallo descubre su incapacidad de hacer salir el sol y su vanidad se ve destruida, teniendo que salvar a sus compañeros. Básicamente la película estuvo en desarrollo entre los años 40 y los años 60. Sin embargo, por asuntos de financiación, luego de producir la película de Blancanieves y algunos shows de Broadway, Disney no podía dar luz verde a todos los proyectos que tenía, ya que no contaba con el poder económico y adquisitivo de hoy en día. Es así que se prefirió crear la película titulada La espada en la piedra.